En los laberintos de una ciudad sin nombre, donde el neón y las sombras danzaban en una eterna coreografía, vivía Luna. No era un nombre que le hubieran dado a nacer, sino uno que ella misma había adoptado, susurrado por el viento en las noches solitarias. Luna era una niña de apenas 10 años, pero sus ojos ya habían visto más crepúsculos y amaneceres en las calles que la mayoría de los adultos en sus camas. Su hogar era un banco de parque cubierto con cartones viejos, su manta, el fiel estrellado, y su única posesión, una muñeca desvencijada sin un ojo, a la que llamaba Esperanza. El hambre era una compañera constante, una punzada familiar que se instalaba en su estómago y se aferraba a ella como una segunda piel. Cada día era una búsqueda incansable de migajas, de monedas caídas, de cualquier pequeño tesoro que le permitiera sobrevivir un día más. Las risas de los niños que pasaban con sus padres, las vitrinas de las panaderías llenas de panes esponjosos y dulces tentadores, todo eso era un mundo ajeno, una fantasía lejana que solo existía en sus sueños más vívidos. Luna había aprendido a volverse invisible, a mezclarse con el bullicio de la ciudad sin ser realmente vista, porque ser vista a menudo significaba ser ignorada o, peor aún, expulsada. Una tarde particularmente fría, la lluvia caía sin cesar, empapando sus ropas finas y haciendo que el cartón de su hogar se desintegrara en una pasta húmeda. El viento ululaba como un lamento, colándose por cada rendija y calando hasta los huesos. Luna se acurrucó contra la pared de un edificio abandonado, temblando incontrolablemente. La muñeca Esperanza estaba apretada contra su pecho, la única fuente de consuelo en medio de la desolación. Las luces de la ciudad, normalmente un espectáculo hipnótico, ahora parecían burlarse de ella, destellos de una vida que le era negada. Cerró los ojos, deseando con toda su alma desaparecer, desvanecerse en el olvido y escapar de esa implacable realidad. De repente, un destello inusual captó su atención. Un auto negro, tan lustroso que parecía absorber la luz de la calle, se detuvo no muy lejos de donde ella estaba. Era un modelo que solo había visto en las pantallas de las tiendas de electrónica, un vehículo que gritaba lujo y poder. De él descendió un hombre alto, con un traje impecable y una mirada que, incluso la penumbra, parecía irradiar una autoridad tranquila. No era el tipo de persona que solía deambular por esos callejones olvidados. Luna se encogió aún más, esperando que no la notara, que siguiera su camino y la dejara con su miseria silenciosa. Sin embargo, el hombre no siguió de largo. Sus ojos, profundos y serios, se posaron en ella. Luna sintió un escalofrío que no era solo por el frío. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la miraba no con desprecio e indiferencia, sino con una extraña mezcla de sorpresa, quizás algo parecido a la preocupación. Por un momento, sus miradas se encontraron, un puente efímero entre dos mundos completamente dispares. El hombre dio un paso, luego otro, acercándose lentamente a la pequeña figura acurrucada. Luna, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el latido de su corazón se aceleraba, no por miedo, sino por una chispa diminuta e improbable de algo que no se atrevía a nombrar. El hombre se detuvo a unos pasos de Luna, su figura imponente proyectando una sombra tranquilizadora sobre ella. Su voz era grave y amable, un sonido que Luna no estaba acostumbrada a escuchar. —¿Estás bien, pequeña? ¿Te ves empapada de frío? —preguntó, y en sus ojos no había compasión, sino una genuina preocupación que desarmó la habitual defensa de la niña. Luna asintió levemente, incapaz de articular una palabra, su garganta apretada por una mezcla de desconfianza y una extraña sensación de alivio. La muñeca Esperanza seguía aferrada a su pecho, como si temiera que el hombre también la quisiera quitar. Él no se acercó más, respetando el espacio frágil que ella había creado a su alrededor. En cambio, se arrodilló lentamente, poniéndose a su altura, lo que hizo que Luna lo mirara con una pizca de curiosidad. Abrió su chaqueta, revelando el interior cálido y seco, y por un instante Luna pudo sentir el calor que emanaba de él. —¿Tienes un lugar a dónde ir? —¿Algún familiar que te esté esperando? —continuó, su voz suave, casi un susurro. La niña negó con la cabeza, sus ojos grises llenándose de una tristeza que el hombre pudo percibir con dolor. No había lágrimas, solo una aceptación silenciosa de su destino. El hombre,
cuyo nombre era Alexander Vance, un millonario hecho a sí mismo, conocido por su imperio tecnológico y su filantropía discreta, sintió un nudo en el estómago. Había visto la pobreza muchas veces, había donado millones a causas benéficas, pero nunca se había encontrado cara a cara con la cruda realidad de una niña abandonada en medio de una tormenta. Era una visión que le traspasaba el alma. Recordó la calidez de su propia infancia, los cuentos que le leía su madre antes de dormir, la seguridad de un hogar. Esa niña no tenía nada de eso. Se levantó lentamente, y Luna pensó que se iría, que su breve encuentro terminaría tan abruptamente como había comenzado. Pero Alexander no se alejó. En lugar de eso, sacó su teléfono y llamó a alguien, hablando en voz baja. Luna no entendió las palabras, pero la urgencia en su tono era palpable. Poco después, un segundo auto, igualmente lujoso, se detuvo a unos metros. De él bajó una mujer con un uniforme de enfermera, con una manta térmica en sus manos. «Ven, pequeña, no te haremos daño. Solo queremos que entres en calor», dijo Alexander, extendiendo su mano hacia ella. Luna dudó. El instinto le decía que huyera, que se escondiera, que se aferrara a la única vida que conocía, por miserable que fuera. Pero el frío era insoportable, y la voz de Alexander, aunque extraña, sonaba con una sinceridad innegable. Lentamente, con el corazón latiéndole desbocado, soltó la muñeca Esperanza, que cayó suavemente sobre el cartón mojado, y estiró su pequeña mano. Los dedos de Alexander eran fuertes y cálidos, y por primera vez en mucho tiempo, Luna sintió una sensación de seguridad que no provenía de su propia resistencia, sino de la mano de un extraño. Él la ayudó a levantarse con cuidado, y la enfermera la envolvió en la manta, su calor penetrando hasta sus huesos. Al subir al auto, Luna miró hacia atrás, hacia el banco de parque donde había pasado tantas noches, hacia el cartón mojado que había sido su único refugio. Era una despedida silenciosa a un pasado que, de repente, parecía estar desvaneciéndose en la distancia. El motor rugió suavemente, y el auto se alejó, llevando a Luna hacia lo desconocido, hacia un futuro que, hasta ese momento, solo había existido en los cuentos de hadas que los niños ricos leían en sus camas calientes. En el asiento trasero, Luna se acurrucó bajo la manta, y por primera vez en mucho tiempo, el hambre no era lo único que sentía. Una pequeña semilla de esperanza comenzaba a brotar en su corazón helado. El viaje en el auto de Alexander fue un torbellino de sensaciones para Luna. El asiento de cuero era suave y cálido, un contraste abrumador con la dureza del concreto al que estaba acostumbrada. El aroma a limpio y a algo que no podía identificar, pero que asociaba con el lujo, llenaba el aire. La enfermera, una mujer de rostro amable llamada Elena, le ofreció una taza de chocolate caliente, cuyo vapor ascendía en espirales reconfortantes. Luna dudó, pero el calor que emanaba de la taza era demasiado tentador. Tomó un sorbo, y el dulce líquido le quemó la garganta de una manera agradable, extendiendo una calidez inusual por todo su cuerpo. Era el sabor de la seguridad, de algo que no había probado en mucho tiempo. Llegaron a una mansión que parecía sacada de un cuento de hadas. Las luces brillaban cálidamente desde las ventanas, y un jardín inmenso se extendía frente a ella, con árboles majestuosos y flores que, incluso bajo la lluvia, parecían vibrar con vida. Luna nunca había visto un lugar así, ni siquiera en sus sueños más ambiciosos. Era un castillo, y ella, una pequeña cenicienta, estaba siendo llevada a sus puertas. Alexander la guió suavemente por el pasillo, sus pasos firmes y seguros. Todo en la casa era opulento, pero no de una manera ostentosa, sino con una elegancia temporal. Había cuadros en las paredes, esculturas en los rincones, y el silencio solo era roto por el suave crepitar de una chimenea en la sala principal. Elena la llevó a un baño, donde la esperaba una bañera llena de agua tibia y burbujas. Luna nunca había experimentado algo así. El agua caliente envolvió su cuerpo dolorido, lavando no solo la suciedad de las calles, sino también el frío y el miedo que se habían adherido a su piel. Elena le dio ropa limpia, suave al tacto y que olía a flores frescas. Cuando se miró en el espejo, apenas se reconoció. La niña sucia desaliñada había desaparecido, reemplazada por una pequeña figura con el cabello castaño brillante y unos ojos grandes y curiosos. La muñeca Esperanza, que Alexander había rescatado del banco del parque, estaba ahora limpia y seca,
sentada en una silla junto a la bañera, observándola con su único ojo. Después del baño, Elena la llevó a una habitación. No era una habitación cualquiera, era una habitación de ensueño. Una cama grande con sábanas suaves y mullidas, una ventana con vistas al jardín y un armario lleno de ropa nueva, de todos los colores y tamaños. Había incluso un escritorio con lápices de colores y cuadernos en blanco, algo que Luna solo había visto en las tiendas y que siempre había deseado con todo su corazón. Elena le sonrió. «Esta será tu habitación, Luna. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites». Luna se sentó en el borde de la cama, sintiendo la suavidad de las sábanas bajo sus dedos. Era irreal. ¿Podría ser esto un sueño? Temía despertar y encontrarse de nuevo en el frío banco del parque. Alexander entró en la habitación, su rostro serio pero con una calidez subyacente. «Luna», dijo, y el sonido de su nombre en la boca de él era extrañamente reconfortante. «Sé que esto es mucho para asimilar, pero quiero que sepas que estás a salvo aquí. No tienes que preocuparte por nada. Te cuidaremos». Luna lo miró, sus ojos llenos de una gratitud silenciosa. No sabía cómo expresar lo que sentía. Era una mezcla de asombro, alivio y una pizca de incredulidad. Alexander se sentó a su lado en la cama, y por primera vez Luna no sintió miedo de su cercanía. «Mañana hablaremos con calma», continuó Alexander. «Por ahora, solo quiero que duermas. Descansa. Te lo mereces». Se levantó y se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se detuvo y miró a Luna. «Bienvenida a casa, Luna», susurró y cerró la puerta suavemente, dejando Luna sola en su nuevo santuario. La niña se acostó en la cama, el suave colchón abrazando su cuerpo cansado. La muñeca Esperanza estaba a su lado, su presencia familiar en medio de tanta novedad. Por primera vez en mucho tiempo, Luna no sintió el frío, ni el hambre, ni el miedo. Solo la calidez de las sábanas, el suave aroma a flores y la promesa de un nuevo amanecer. Se quedó dormida, y por primera vez en su vida, sus sueños no fueron de supervivencia, sino de un futuro lleno de posibilidades. Los días que siguieron fueron un torbellino de nuevas experiencias para Luna. La mansión de Alexander era un universo en sí misma, con habitaciones que parecían no tener fin, una biblioteca llena de libros con historias fascinantes y un jardín donde los pájaros cantaban melodías alegres. Elena, la enfermera, se convirtió en su sombra amable, una presencia reconfortante que la guiaba a través de cada nueva rutina. Comidas regulares, baños diarios y, lo más sorprendente para Luna, un tiempo dedicado al juego. Alexander había comprado juguetes, muñecas, bloques de construcción y libros ilustrados, y la animaba a explorar, a ser una niña. Sin embargo, a pesar de la calidez y la seguridad que ahora la rodeaban, Luna seguía siendo una niña de pocas palabras. El trauma de sus años en la calle había dejado una profunda huella en su pequeña alma. Respondía con monosílabos, si es que respondía, y a menudo se refugiaba en el silencio, sus ojos observando el mundo a su alrededor con una mezcla de cautela y asombro. La muñeca Esperanza seguía siendo su compañera más fiel, una extensión de su propia necesidad de aferrarse a lo familiar en medio de tanta novedad. Alexander, por su parte, demostró una paciencia infinita. No la presionaba, no la forzaba a hablar ni a contar su historia. Comprendía que el tiempo era un sanador, y que cada pequeña muestra de confianza por parte de Luna era una victoria. Pasaba las tardes en la biblioteca, leyendo en voz baja o simplemente trabajando en su ordenador, permitiendo que Luna se sentara cerca, inmersa en sus propios pensamientos o explorando los libros ilustrados. A veces, le leía cuentos, su voz profunda llenando la habitación, y Luna lo escuchaba con atención, aunque nunca comentaba. Una tarde, mientras Alexander estaba concentrado en sus documentos, Luna, impulsada por una curiosidad inusual, se acercó a su escritorio. Había un libro abierto, lleno de diagramas y ecuaciones complejas. Alexander levantó la vista, una suave sonrisa en su rostro. «¿Te interesa esto, Luna?», preguntó. Luna asintió levemente, señalando un diagrama particularmente intrincado. Alexander, sorprendido por su curiosidad, comenzó a explicarle, en términos sencillos, el funcionamiento de un motor a reacción. Para su asombro, Luna lo escuchaba con una intensidad inusual, sus ojos brillantes con una chispa de interés que nunca antes había visto en ella. Fue en esos pequeños momentos de interacción, tan sutiles como el aleteo de una mariposa, donde Alexander comenzó a ver destellos de la inteligencia y la resiliencia de Luna. No era solo una niña traumatizada. Era una mente curiosa, un espíritu fuerte que se había adaptado a las circunstancias más adversas. Decidió que,
Una vez que Luna se sintiera más cómoda y segura, era importante que recibiera una educación adecuada. Habló con Elena sobre la posibilidad de contratar un tutor, alguien que pudiera trabajar con Luna a su propio ritmo, sin la presión de un entorno escolar tradicional. Mientras Luna se adaptaba a su nueva vida, el contraste con su pasado era innegable. Las cicatrices invisibles de la calle aún estaban allí, pero cada día, bajo el cuidado gentil de Alexander y Elena, esas cicatrices comenzaban a sanar. El silencio de Luna no era un vacío, sino un espacio en el que estaba reconstruyendo su mundo interno. Y Alexander, el millonario que la había rescatado, no solo le había dado un hogar, sino que estaba dispuesto a darle el tiempo, la paciencia y el amor que necesitaba para florecer, un amor que, sin saberlo, comenzaba a crecer en su propio corazón. La llegada de un tutor a la mansión marcó una nueva etapa en la vida de Luna. Señorita Clara, una mujer de mediana edad con ojos amables y una sonrisa paciente, fue la encargada de guiarla en el camino del conocimiento. Al principio, Luna se mostró reacia. La idea de aprender le resultaba extraña y un tanto intimidante. Sus únicas lecciones hasta entonces habían sido las duras verdades de la calle. Pero Clara no la presionó. Comenzó con actividades sencillas, dibujos, juegos con letras y números y cuentos que Luna escuchaba con creciente interés. Poco a poco, la curiosidad innata de Luna comenzó a aflorar. Las palabras cobraron vida. Las letras se unieron para formar historias, y los números dejaron de ser símbolos abstractos para convertirse en herramientas para entender el mundo. Alexander observaba con una mezcla de orgullo y asombro cómo Luna, de ser una niña apenas hablante, se sumergía en el aprendizaje con una sed insaciable. Le fascinaban los libros de ciencias, especialmente aquellos que hablaban del espacio y las estrellas, quizás un eco de las noches que había pasado mirando el cielo desde el frío cemento. Un día, mientras Clara le explicaba el funcionamiento de las fases lunares, Luna, con una rara muestra de entusiasmo, levantó la mano. «Señorita Clara», dijo, su voz aún suave pero más clara que antes, «Alexander me dijo una vez que las estrellas son como soles muy lejanos. ¿Es cierto?» Clara sonrió, encantada con la pregunta, y Alexander, que pasaba por allí, se detuvo, conmovido por la conversación. Era la primera vez que Luna lo mencionaba por su nombre en un contexto tan informal, y el reconocimiento de sus palabras pasadas fue un pequeño triunfo para él. Alexander comenzó a dedicar más tiempo a las lecciones de Luna, a menudo sentado en silencio, escuchando las explicaciones de Clara o respondiendo las preguntas cada vez más complejas de la niña. Descubrió que Luna tenía una mente aguda, una capacidad sorprendente para absorber información y hacer conexiones. Hablaban de libros, de descubrimientos científicos, de los misterios del universo. Estas conversaciones se convirtieron en un ritual diario, fortaleciendo el vínculo entre ellos de una manera silenciosa pero profunda. Alexander se dio cuenta de que Luna no solo estaba aprendiendo de los libros, sino que también estaba aprendiendo a confiar, a abrirse, a dejar entrar el mundo. La mansión, que al principio le había parecido un lugar ajeno, comenzó a sentirse como un hogar. Los rincones ya no eran intimidantes, sino acogedores. Elena le enseñó a cocinar algunos platos sencillos, y Luna disfrutaba ayudando en la cocina. El aroma a especias y comida casera era un bálsamo para sus sentidos. La muñeca Esperanza seguía siendo su confidente, pero ahora Luna también compartía sus pensamientos y descubrimientos con Alexander y Clara, poco a poco desprendiéndose de la armadura que el mundo le había obligado a construir. Con cada día que pasaba, Alexander se sentía más y más conectado con la pequeña Luna. No era solo la responsabilidad que sentía por ella, era algo más profundo, un afecto paternal que se había arraigado en su corazón. Verla sonreír, ver la chispa en sus ojos cuando comprendía algo nuevo, era una recompensa que superaba con creces cualquier logro empresarial. Él, un hombre acostumbrado a la lógica y los negocios, estaba descubriendo una nueva dimensión de su existencia a través de la presencia de Luna. La casa ya no se sentía vacía. Estaba llena de la risa suave de una niña y la promesa de un futuro que se construía ladrillo a ladrillo, con paciencia, amor y el inquebrantable poder del aprendizaje. Con el paso de los meses, Luna floreció de una manera que ni Alexander ni Elena habían imaginado. Su silencio dio paso a conversaciones más fluidas, sus monosílabos se transformaron en frases completas, y sus risas, antes tímidas, ahora resonaban por los pasillos de la mansión. Aprendió a leer y escribir con una velocidad asombrosa, devorando libros y fascinándose con cada nueva pieza de conocimiento. La señorita Clara estaba maravillada con su progreso, a menudo comentando a Alexander sobre la inteligencia y el espíritu resiliente de la niña. La muñeca Esperanza,
Aunque aún acompañaba en sus momentos de soledad, ya no era su único refugio. Ahora Luna encontraba consuelo y alegría en la compañía de Alexander y Elena. Alexander, por su parte, se encontraba cada vez más absorto en su papel de protector y mentor. Había pospuesto viajes de negocios, delegado responsabilidades y reestructurado su agenda para dedicar más tiempo a Luna. Sus conversaciones nocturnas en la biblioteca se habían convertido en el momento más preciado de su día. Hablaban de todo, de sus sueños, de los misterios del universo, de los inventos que un día cambiarían el mundo. En esos momentos, Alexander no era el magnate millonario, sino simplemente un hombre fascinado por la mente brillante y el corazón puro de una niña que había encontrado en la calle. Sin embargo, a pesar de la felicidad y la seguridad que ahora la rodeaban, las sombras del pasado aún acechaban a Luna. A veces, un ruido fuerte, una sirena de policía o incluso la mención de la palabra calle podían provocarle un sobresalto, devolviéndola momentáneamente los fríos y duros días de su vida anterior. Tenía pesadillas ocasionales, sueños vívidos donde volvía a sentir el hambre, el frío y la soledad. Alexander y Elena estaban atentos a estas señales, ofreciéndole consuelo y reafirmándole que estaba a salvo. Una noche, Luna se despertó de una pesadilla, empapada en sudor y con el corazón latiéndole desbocado. El miedo la paralizaba. Sin pensarlo dos veces, se levantó de la cama y se dirigió a la habitación de Alexander. Llamó a la puerta suavemente, y al oír un adelante, entró. Alexander estaba sentado en su escritorio, leyendo un libro. Al ver el rostro asustado de Luna, dejó el libro a un lado y se acercó a ella con preocupación. «¿Qué pasa, mi niña? ¿Estás bien?», preguntó, su voz suave y tranquilizadora. Luna, incapaz de contener sus lágrimas, se lanzó a sus brazos. Alexander la abrazó con fuerza, sintiendo el temblor de su pequeño cuerpo. «Tuve una pesadilla, Alexander», sollozó, con la voz ahogada. «Estaba de vuelta en la calle. Tenía tanto frío y nadie me veía. Nadie». Alexander la apretó más contra él, acariciando su cabello con ternura. «Ya pasó, Luna. ¿Estás aquí conmigo? En casa. Estás a salvo. Nadie te hará daño. Nunca más tendrás frío ni hambre. Siempre te veré. Siempre». Se sentaron en silencio por un largo rato, Luna acurrucada en los brazos de Alexander, sintiendo el calor de su abrazo y el latido constante de su corazón. En ese momento, Luna comprendió que no solo había encontrado un hogar, sino también una familia. Alexander no era solo un benefactor. Era su protector, su confidente y la única persona en el mundo que parecía entender el miedo silencioso que aún la acechaba. La confianza que sentía por él era tan profunda como el amor que comenzaba a crecer en su pequeño corazón, un amor que estaba disipando lentamente las sombras del pasado, una a una. Alexander, al sentir la cabeza de Luna reposar en su hombro, supo con certeza que su vida había cambiado para siempre el día que encontró a esa pequeña figura solitaria bajo la lluvia. Los años pasaron, tejiendo la vida de Luna con hilos de aprendizaje, afecto y nuevas experiencias. De ser una niña asustadiza, se convirtió en una adolescente brillante, curiosa y llena de vida. La mansión ya no era solo un refugio. Era un hogar vibrante, lleno de su risa, sus libros y las conversaciones animadas que compartía con Alexander. La señorita Clara se había convertido en una figura casi maternal, guiándola a través de los desafíos académicos y fomentando su pasión por el conocimiento. Alexander, por su parte, observaba con una profunda satisfacción la transformación de Luna. Su vida, antes dedicada casi exclusivamente a los negocios y a la acumulación de riqueza, había adquirido un propósito mucho más significativo. Ver a Luna crecer, aprender y florecer era su mayor alegría. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en sus posesiones, sino en el amor y el vínculo inquebrantable que compartía con esa joven a quien había rescatado de las calles. Sus amigos y colegas, al principio curiosos por la repentina adopción de una niña, ahora admiraban la dedicación de Alexander y la brillantez de Luna, a quien le presentaba orgullosamente como su hija. Luna, a medida que crecía, comenzó a mostrar un interés genuino por el trabajo de Alexander. Pasaba horas en su oficina, observándolo mientras se manejaba complejos proyectos, escuchando sus llamadas telefónicas y aprendiendo sobre el mundo de la tecnología y los negocios. Alexander, encantado con su interés, le explicaba pacientemente los intrincados detalles de sus empresas, y Luna absorbía cada palabra como una esponja. Tenía una intuición natural para los negocios, una mente lógica que Alexander reconocía como propia. Un día, Luna, ya con 15 años, se acercó a Alexander con una idea. «Alexander», comenzó,
sus ojos brillando con entusiasmo. He estado pensando mucho en la gente que vive en la calle, como yo viví. Hay tantos niños que no tienen la misma suerte que yo. ¿No podríamos hacer algo por ellos? Alexander Lamoureux Camervito. La compasión de Luna era tan grande como su inteligencia. Claro que sí, Luna. ¿Qué tienes en mente?, respondió, alentándola a continuar. Luna le expuso un plan detallado para crear un centro de apoyo para niños sin hogar. Un lugar donde pudieran recibir comida, refugio, educación, sobre todo, esperanza. Había investigado, dibujado planos y calculado costos, demostrando una madurez y un ingenio sorprendentes. Alexander estaba impresionado. No era solo un deseo, era un proyecto bien estructurado y factible. Juntos, comenzaron a trabajar en el proyecto. Alexander, con su vasta experiencia y recursos, y Luna, con su visión y su profunda comprensión de las necesidades de esos niños, formaron un equipo formidable. Luna participó en cada etapa, desde la selección del terreno hasta la contratación del personal. Su historia personal era una inspiración para todos los involucrados, y su pasión era contagiosa. El centro, a que decidieron llamar Estrella Guía, no sería solo un refugio, sino un faro de esperanza, un lugar donde los niños pudieran encontrar su propio camino hacia un futuro mejor. La construcción de la Estrella Guía se convirtió en el proyecto más gratificante de las vidas de Alexander y Luna, un testimonio de que incluso las más grandes tragedias pueden transformarse en las más grandes bendiciones, y que el amor y el propósito tienen el poder de cambiar vidas, no solo la de una niña, sino la de toda una comunidad. La inauguración del Centro Estrella Guía fue un día de inmensa alegría y orgullo para Alexander y Luna. El lugar, antes un sueño en papel, ahora era una realidad palpable. Un edificio moderno y acogedor, con aulas luminosas, una cocina comunitaria, dormitorios confortables y un patio de juegos lleno de color. Niños de todas las edades, algunos con la misma mirada cautelosa que Luna había tenido años atrás, ahora corrían y reían, sus voces llenando el aire con la dulce sinfonía de la infancia recuperada. Luna, ahora una joven deslumbrante de 18 años, se movía entre los invitados con una gracia natural, su rostro radiante. Hablaba con los niños, les leía cuentos y compartía su propia historia con una elocuencia conmovedora. Era la personificación viviente de la esperanza que el centro representaba. Alexander la observaba desde la distancia, su corazón henchido de una emoción que apenas podía contener. Se sentía más orgulloso de ella que de cualquiera de sus logros empresariales. Su vida había tomado un rumbo inesperado, y cada día que pasaba, se daba cuenta de cuán profundamente se había arraigado Luna en su existencia. Durante el discurso de inauguración, Alexander tomó el micrófono, su voz resonando en el salón principal. Agradeció a todos los que habían contribuido, pero sus ojos se posaron en Luna cuando habló de la inspiración detrás del proyecto. Este centro no habría sido posible sin la visión, la compasión y la inquebrantable determinación de una persona muy especial, dijo, su voz cargada de emoción. Luna, mi querida Luna, tú eres la verdadera estrella guía. Tú me enseñaste el significado de la verdadera riqueza y el poder del amor incondicional. Las palabras de Alexander conmovieron a todos, pero a Luna en particular. Se acercó a él y en un gesto espontáneo lo abrazó con fuerza. Era un abrazo que contenía años de gratitud, de amor, de una conexión que trascendía las palabras. En ese instante, bajo la mirada de todos, Alexander sintió algo más que un afecto paternal. Era un sentimiento profundo, maduro y complejo, que se había ido gestando en su corazón a lo largo de los años. Era amor, un amor que había crecido silenciosamente, nutriéndose de la admiración, el respeto y la alegría compartida. A medida que el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, Alexander y Luna se quedaron de pie, observando a los niños jugar. El éxito del Centro Estrella Guía fue solo el comienzo. Luna ya tenía nuevas ideas, nuevos proyectos para expandir su alcance y ayudar a más personas. La vida de Alexander, una vez centrada en los números y las ganancias, ahora estaba llena de propósito y de una calidez que nunca había imaginado. La noche terminó con una cena tranquila en la mansión. Solo Alexander, Luna y Elena. La conversación fluyó con facilidad, llena de recuerdos y sueños para el futuro. Alexander miró a Luna a través de la mesa, la luz de las velas realzando la belleza de su rostro. Ya no era la niña que había encontrado bajo la lluvia. Era una mujer, fuerte, inteligente y compasiva. Y en sus ojos, Alexander vio no solo la promesa de un futuro brillante, sino también un reflejo del amor que él sentía, un amor que estaba a punto de confesar, sabiendo que su vida, con Luna a su lado,
estaba completa. La vida en la mansión había adoptado un ritmo sereno, lleno de logros y momentos compartidos. Luna se había graduado con honores, y su pasión por la filantropía y la tecnología no hacía más que crecer. Alexander la veía no solo como su hija adoptiva, sino como su socia en el centro Estrella Guía, cada vez más como una compañera de vida en todos los sentidos. Sin embargo, había un sentimiento que Alexander había guardado en lo más profundo de su corazón, un amor que había trascendido la relación paterno-filial y que ahora, con Luna convertida en una mujer, se hacía cada vez más evidente. Una noche, mientras compartían una copa de té en la biblioteca, el suave crepitar de la chimenea era el único sonido que rompía el silencio. Luna hablaba apasionadamente sobre los planes futuros para Estrella Guía, sus ojos brillando con entusiasmo. Alexander la escuchaba, absorto no solo en sus palabras, sino en la belleza y la fuerza de la mujer en la que se había convertido. Sabía que era el momento de hablar, de ser honesto con sus sentimientos, por arriesgado que fuera. Luna, comenzó Alexander, su voz un poco más grave de lo normal. Hay algo que necesito decirte, algo que ha estado en mi corazón por mucho tiempo. Luna dejó su taza y lo miró, sus cejas ligeramente fruncidas por la curiosidad. Alexander se levantó y caminó hacia la ventana, sus manos entrelazadas detrás de su espalda. La ciudad se extendía ante ellos, un tapiz de luces brillantes, un recordatorio de donde había encontrado Luna. Cuando te encontré, Luna, era solo una niña asustada, y yo un hombre que creía tenerlo todo. Continuó Alexander, su mirada fija en la distancia. Pero tú, con tu resiliencia, tu inteligencia y tu bondad, me mostraste un mundo que nunca supe que existía. Me diste un propósito, una razón para ser mejor. Te vi crecer, te vi florecer, y en cada etapa mi afecto por ti se hizo más profundo. Se volvió para mirarla a los ojos, y Luna pudo ver la intensidad de su emoción. Al principio, era un amor paternal, el amor que un padre siente por su hija. Pero con el tiempo, Luna, ese sentimiento ha evolucionado. Ha crecido y se ha transformado en algo más profundo, algo que va más allá de la simple paternidad. Te amo, Luna. Te amo no solo como la hija que me trajo luz a la vida, sino como la mujer extraordinaria en la que te has convertido. Te amo de una manera que deseo que pasemos el resto de nuestras vidas juntos, no solo como familia, sino como compañeros, como almas gemelas. Luna se quedó sin aliento. Sus ojos se abrieron con asombro, una mezcla de sorpresa, incredulidad y una emoción que no podía nombrar. Nunca había considerado la posibilidad de un amor así con Alexander. Él había sido su salvador, su mentor, su figura paterna, su mejor amigo. ¿Podría ser algo más? Su mente corrió a través de los años, recordando cada gesto amable, cada palabra de aliento, cada momento de conexión profunda. Se dio cuenta de que el afecto que ella sentía por él también era profundo, una mezcla de gratitud, admiración y un amor que había crecido orgánicamente, más allá de las etiquetas. Alexander, al ver su silencio, continuó, su voz suave y llena de esperanza. Sé que esto es mucho para asimilar, Luna. No espero una respuesta inmediata. Solo quería que supieras la verdad de mis sentimientos. Pero si alguna vez pudieras considerar un futuro conmigo, no solo como mi protegida, sino como mi compañera en la vida, te prometo que te amaré y te honraré todos los días que me queden. Dio un paso hacia ella, extendiendo su mano. El aire en la habitación se cargó de una electricidad palpable. Era un momento de inflexión, un cruce de caminos que cambiaría sus vidas para siempre. El silencio que siguió a las palabras de Alexander se extendió por la biblioteca, cargado de la inmensidad de un momento trascendental. Luna lo miró, sus ojos reflejando la complejidad de las emociones que la invadían, asombro, gratitud y una profunda sensación de amor que ella, hasta ese instante, no se había atrevido a nombrar. Alexander, el hombre que la había sacado de la oscuridad y le había dado una nueva vida, ahora le ofrecía su corazón. Luna recordó cada momento, cada gesto, cada palabra de aliento que Alexander le había dado a lo largo de los años. Recordó el frío de las calles, la soledad, el hambre y cómo le había parecido como un faro en medio de la tormenta. No era solo un benefactor. Era el pilar de su existencia, la persona que la había visto, realmente visto, cuando nadie más lo hizo. Su amor por él, aunque antes disfrazado de admiración y gratitud filial, ahora se revelaba en su verdadera forma. Un afecto maduro, profundo y recíproco. Lentamente, Luna dio un paso hacia él, su corazón latiéndole con una fuerza inusitada. Estiró su mano y tomó la de Alexander, sus dedos entrelazándose con los de él. Sus ojos se encontraron, y en la mirada de Luna,
Alexander vio no solo la sorpresa, sino también una chispa de ese mismo amor que había confesado. «Alexander», susurró Luna, su voz apenas audible pero llena de convicción. «Nunca imaginé un amor como este. Siempre fuiste mi héroe, mi salvador, el hombre que me dio todo. Pero ahora me doy cuenta de que mi corazón también ha crecido a tu lado. Te amo, Alexander. Te amo no solo por lo que hiciste por mí, sino por el hombre que eres, por tu bondad, tu paciencia, tu inquebrantable fe en mí». Una sonrisa inmensa se dibujó en el rostro de Alexander, una sonrisa que iluminó la habitación. Apretó la mano de Luna, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. «Entonces, ¿esto es un sí, Luna?», preguntó, su voz ronca de emoción. Luna sintió, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. «Sí, Alexander. 1000 veces sí. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero ser tu compañera, tu esposa, tu todo». En ese instante, Alexander la atrajo hacia él en un abrazo apretado. Fue un abrazo que selló una promesa, un compromiso que trascendía el tiempo y las circunstancias. Se besaron. Un beso tierno y lleno de esperanza, el primer beso de un amor que había florecido en las circunstancias más improbables. Meses después, la mansión se vistió de gala para una boda íntima y emotiva. Luna, deslumbrante en un vestido blanco sencillo pero elegante, caminó hacia Alexander, quien la esperaba al final del pasillo improvisado, con una mirada de pura adoración. La señorita Clara y Elena observaban conmovidas, testigos de un amor que había superado todas las barreras. Los niños del centro Estrella Guía eran parte de la celebración, sus risas y sus ojos brillantes testificando la magia de ese día. Alexander y Luna intercambiaron sus votos, promesas de amor eterno, apoyo incondicional y una vida juntos. Era una historia de cuento de hadas hecha realidad. No por la magia de las hadas, sino por la bondad de un corazón, la resiliencia de un espíritu y el poder transformador del amor. La niña de la calle, Luna, había encontrado no solo un hogar, sino también un alma gemela, un compañero de vida en el millonario que la había rescatado. Juntos, construirían un futuro lleno de amor, propósito y la inquebrantable convicción de que la esperanza siempre encuentra su camino, incluso en los rincones más oscuros de la ciudad. Y así, Luna y Alexander comenzaron su nueva vida, un testimonio viviente de que el amor verdadero puede surgir de donde menos se espera, y que la felicidad, a veces, viene vestida de lluvia y cobijada bajo las sombras de una gran ciudad.